Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Hoy te traigo un recorrido narrado, amplio y muy detallado, inspirado en el tema de los sistemas y medidas de protección de la Casa Blanca. Lo voy a contar con un tono cercano, como si estuviéramos conversando, para que suene natural en una voz sintética y al mismo tiempo mantenga ese aire de misterio que siempre rodea a un lugar así. Antes de empezar, una aclaración importante. El alcance real de la seguridad de la Casa Blanca no se divulga por completo, y tiene sentido que sea así. Aún así, con el paso del tiempo, por eventos conocidos, por documentos históricos y por reportes públicos, se pueden entender muchas de las capas de protección que se usan, no para aprender a vulnerarlas, sino para comprender por qué este edificio es considerado uno de los lugares más protegidos del planeta. Ahora sí, ponte cómodo, respira y acompáñame en estos 10 puntos que explican cómo se cuida un símbolo tan importante. Punto 1. La historia de un lugar que se volvió un búnker a simple vista. La Casa Blanca no nació como un mito de acero y tecnología. Nació como una residencia diseñada para representar un nuevo gobierno y una nueva era. Se suele atribuir la idea inicial a George Washington, y la construcción comenzó a finales del siglo XVIII, específicamente alrededor de 1790, bajo dirección de un arquitecto de origen irlandés llamado James Hoban. Con los años, la residencia se fue transformando, no solo por cambios estéticos o remodelaciones normales, sino por actualizaciones que responden a riesgos reales de cada época. Y ahí está una de las claves. Un sitio así no se protege una vez y ya. Se protege todos los días, aprendiendo del pasado, anticipando el futuro y, sobre todo, sumando capas. Punto 2. La valla perimetral. Lo simple también puede ser brutalmente efectivo. A veces la primera defensa no es un gadget futurista. A veces es una barrera bien pensada, sólida y difícil de discutir. La valla que rodea la Casa Blanca se considera una de las medidas más visibles y al mismo tiempo más esenciales. Es la línea que marca hasta dónde llega el mundo cotidiano y dónde empieza un perímetro que no se negocia. En sus primeras versiones, hace más de 2 siglos, la cerca era mucho más modesta. Se menciona que durante la administración de Thomas Jefferson, alrededor de 1801, existía una cerca más simple. Más tarde, hacia 1833, se introdujeron estructuras más robustas, como hierro forjado y muros de piedra. Pero el mundo cambió. Los riesgos cambiaron. Y con eso, la valla también cambió. Hoy se habla de una barrera mucho más alta, pensada no solo para detener personas, sino para resistir impactos, presiones y ataques con vehículos. No es una simple reja de jardín. Es una estructura diseñada con ingeniería y con lógica de protección. Y si te preguntas por qué tanto énfasis en vehículos, piensa en lo obvio. Un automóvil, una camioneta o incluso un camión pueden convertirse en un proyectil. Por eso, en este tipo de lugares, el perímetro no se diseña para verse bonito. Se diseña para aguantar. En momentos de tensión social, como ocurrió durante protestas en Washington en el año 2020, se reportó la instalación de barreras adicionales, como bloques de hormigón, para reforzar todavía más la idea de que un vehículo no debe acercarse ni por accidente. Es una imagen fuerte, sí, pero también es un recordatorio. La seguridad no es un único muro, es una suma de decisiones. Punto 3. Detección invisible. Los ojos que no ves, pero que lo ven todo. Cuando pensamos en seguridad, solemos imaginar guardias, cámaras, patrullas. Pero lo realmente serio empieza cuando un lugar puede detectar una amenaza antes de que tú siquiera sepas que fuiste visto. Alrededor de un perímetro como el de la Casa Blanca, se habla de sistemas de detección que cubren mucho más que la vista humana. Se mencionan sensores y tecnologías que trabajan con infrarrojos y otros métodos para identificar movimiento y presencia. Lo interesante aquí es que no se trata del típico láser rojo de película. No, en un lugar así,
lo más probable es que la mayor parte sea imperceptible. No brilla, no hace ruido, no avisa. Y ese es el punto. Si algo o alguien entra donde no debe, la idea es detectarlo en el primer segundo, no en el minuto 5. También hay un detalle que me parece casi poético, aunque sea intimidante. Se dice que el nivel de sensibilidad puede ser tan alto que hasta un animal pequeño, como una ardilla cruzando el jardín, podría activar una alerta. No porque una ardilla sea una amenaza, sino porque el sistema está hecho para no asumir nada. Y cuando un sistema no asume nada, reacciona ante todo. Luego los humanos deciden qué es y qué no es peligroso. Pero la detección no se duerme. Punto 4. Sensores de presión. El suelo también habla. Si la vista puede fallar por lluvia, por niebla o por sombras, entonces necesitas otra capa. Y ahí entran los sensores de presión. Los sensores de presión, en términos simples, son una forma de sentir pasos, peso y movimiento a través del contacto con el terreno. Es como si el suelo estuviera escuchando. En espacios abiertos como jardines y perímetros controlados, estos sensores permiten confirmar una presencia incluso si no hay una imagen clara. Y eso es valioso porque la seguridad real no se apoya en una sola fuente. Se ha mencionado incluso la idea de sensores de presión en áreas interiores clave, como oficinas de alta importancia. No para invadir privacidad, sino para una razón táctica muy concreta. Si ocurre una emergencia, si hay una evacuación o un rescate, saber dónde está la persona protegida puede ahorrar segundos que valen una vida. Imagina lo que significa eso. No es solo proteger una puerta, es proteger el tiempo. Porque en una crisis, el tiempo es lo más caro. Punto 5. Ventanas blindadas. El punto más obvio también se refuerza. Hay algo curioso con los edificios históricos. Están llenos de ventanas. Y una ventana, en teoría, es una vulnerabilidad. Por eso, desde hace décadas, se habla de la implementación de vidrio antibalas o vidrio balístico en la Casa Blanca. En la década de los 50, reforzar ventanas con tecnología de protección ya era un paso lógico, sobre todo porque existían antecedentes de ataques con armas de fuego contra el edificio. Un caso conocido ocurrió en el año 1994, cuando un hombre disparó hacia la Casa Blanca en un intento de atacar al presidente de ese momento. Ese evento encendió alarmas, no solo por el acto en sí, sino por lo que dejó en evidencia. Años después, en el año 2011, se reportó otro incidente en el que se realizaron disparos con un rifle de alta potencia hacia la residencia. Lo impactante, según reportes públicos, es que el daño fue limitado, más cercano a marcas o rasguños que a una perforación real. Y eso nos lleva a una conclusión fácil de entender. Si con armas potentes el vidrio no cede, entonces estamos hablando de materiales muy avanzados. Se menciona, en análisis de especialistas del sector, el uso de capas de policarbonato combinadas con vidrio laminado en niveles de resistencia que no suelen emplearse en edificios comunes. El grosor exacto y la clasificación exacta, por supuesto, no se publican. Y es lógico que no se publiquen. Pero la idea general sí se entiende. La ventana puede parecer una ventana, pero no se comporta como una ventana. Punto 6. Espacio aéreo restringido. Arriba también hay fronteras. Cuando un lugar es tan importante, la amenaza no solo viene desde la calle, también puede venir desde el cielo. Después de los ataques del 11 de septiembre, se reforzaron de forma drástica las restricciones del espacio aéreo en zonas sensibles, y la zona alrededor de la Casa Blanca es una de las más vigiladas. Se habla de un radio amplio en el que aeronaves no pueden sobrevolar libremente, salvo excepciones muy controladas. Y, por supuesto, una de esas excepciones es el helicóptero presidencial, conocido popularmente como Marine One. Para vigilar ese cielo, se menciona el uso de radares y monitoreo continuo. La idea es detectar cualquier violación de ese espacio en tiempo real. También se ha reportado que, ante una posible amenaza aérea, se pueden movilizar cazas en cuestión de minutos. En este contexto se mencionan aeronaves de combate avanzadas de la Fuerza Aérea,
como el F-22 Raptor o el F-35 Lightning II. Y aquí conviene entender algo. La defensa aérea no es solo un avión persiguiendo otro avión. Es un sistema completo de detección, identificación, decisión y respuesta. La parte más visible, si alguna vez aparece en una foto, es apenas la punta del iceberg. Punto 7. Defensa antiaérea en tierra. La última palabra cuando el cielo falla. Más allá del control del espacio aéreo, también se ha hablado de sistemas terrestres diseñados para enfrentar amenazas de corto alcance. En el año 2019, por ejemplo, circularon imágenes en redes sociales donde algunas personas aseguraban haber visto un sistema de defensa antiaérea cerca de edificios vinculados al complejo gubernamental. En esos reportes se mencionó un sistema conocido como Avenger, que suele operar con misiles Stinger guiados por infrarrojo, además de armamento adicional. Este tipo de sistema se considera de corto alcance, pensado para responder contra aeronaves de vuelo bajo, helicópteros o vehículos no tripulados. Después, análisis posteriores indicaron que el equipo visto no necesariamente estaba sobre la Casa Blanca, sino en edificios cercanos del entorno gubernamental. Pero lo importante no es discutir dónde estaba exactamente esa unidad en esa imagen. Lo importante es entender que, en un área tan sensible, es razonable asumir que existen mecanismos de respuesta ante amenazas aéreas, incluso si no se detallan públicamente. Y eso también es parte de la seguridad. No mostrar todas las cartas, pero dejar claro que hay cartas. Punto 8. Visitas guiadas. Sí, se puede entrar, pero no como tú crees. Esto siempre sorprende. La Casa Blanca es uno de los lugares más protegidos y aún así ofrece recorridos. Pero no se trata de llegar, hacer fila y pasar como si fuera un museo cualquiera. No. Para visitar, normalmente se necesita solicitar con mucha anticipación y se habla de un margen que puede ir de 1 a varios meses antes de la fecha. Y aun cumpliendo con eso, no existe garantía. ¿La razón? Tiempo para verificar. Tiempo para revisar antecedentes. Tiempo para coordinar. Además, el recorrido no cubre todo el edificio. Hay áreas que simplemente no forman parte de la visita. Y eso es lógico. El proceso de entrada incluye controles estrictos. Controles de objetos, verificación de identidad y sistemas diseñados para detectar elementos peligrosos. Se han mencionado dispositivos capaces de identificar materiales y posibles amenazas que no serían evidentes a simple vista. Y aquí el punto no es asustar, sino entender la lógica. En seguridad, el filtro se hace antes de que la persona esté cerca, no después. Punto 9. Drones. Una amenaza moderna que obligó a cambiar las reglas. Durante años, la mayoría de la seguridad se pensaba contra amenazas tradicionales. Pero la tecnología civil avanzó y con ella aparecieron riesgos nuevos. Un dron pequeño puede parecer un juguete, pero puede convertirse en un problema serio si entra en una zona restringida. Hubo un incidente muy comentado en el año 2015, cuando un dron operado por un empleado del gobierno terminó en los terrenos cercanos a la Casa Blanca. Ese evento dejó en evidencia que, en ese momento, la industria de drones estaba creciendo más rápido que algunas medidas de control civil. A partir de allí, se volvió mucho más común escuchar sobre restricciones estrictas de vuelo en el perímetro y sobre la evolución de sistemas antidrón. También se ha hablado de que las agencias de seguridad pueden usar drones propios, no como juguetes, sino como herramientas. Drones que funcionan como cámaras móviles, que patrullan, que observan desde ángulos imposibles para una cámara fija. Y en un mundo donde el cielo a baja altura se volvió accesible para cualquiera, tener ojos en el aire se convirtió en una necesidad. Esto, además, explica por qué hoy casi no se ven tomas aéreas casuales del lugar. No es solo por privacidad, es por control. Punto 10. Francotiradores y equipos tácticos. La capa humana que no parpadea. Sí, hay francotiradores en techos durante momentos específicos y en puntos estratégicos cuando la situación lo amerita. Y no es una teoría conspirativa. Es una práctica conocida en seguridad de alto nivel.
Dentro del servicio secreto existe una unidad táctica especializada, mencionada a menudo como Counter Assault Team, que en español podríamos describir como un equipo de contraataque. Es una élite entrenada para responder rápido ante escenarios extremos. Su presencia tiene un efecto muy humano. Disuade. Porque no es lo mismo atacar un lugar donde crees que nadie te ve, que atacar un lugar donde sabes que hay profesionales mirándote desde antes de que tú pienses en moverte. Se habla de entrenamientos intensos, de filtros exigentes y de estándares altos. También se menciona que los tiradores deben mantener certificaciones y prácticas periódicas para seguir operativos. En eventos públicos, algunas fotografías han mostrado agentes con equipo avanzado, armas largas, ópticas, comunicación y vigilancia. Pero hay algo que quiero subrayar. La función de estos equipos no es hacer espectáculo. La función es que nunca sea necesario disparar. Su objetivo, en el mejor escenario, es que la amenaza se rinda o ni siquiera ocurra. Capa adicional. El búnker y el corazón subterráneo de la continuidad. Aunque ya cubrimos 10 puntos, sería injusto no hablar del elemento que más curiosidad provoca. El búnker. Se sabe que existe un centro de operaciones de emergencia bajo el complejo, concebido en el siglo XX, alrededor de los años de la Segunda Guerra Mundial, cuando la idea de ataques a ciudades y edificios estratégicos era una posibilidad real. Se ha mencionado que fue usado en momentos críticos, y uno de los más conocidos fue durante el 11 de septiembre, cuando altos funcionarios y familiares del presidente fueron llevados a resguardo. En testimonios públicos se ha descrito el acceso mediante puertas de acero, sellos herméticos, pasillos con instalaciones mecánicas y una sensación general de estar entrando a un lugar diseñado para resistir lo impensable. La profundidad exacta y las capacidades exactas no se publican y es normal. Pero se entiende la finalidad: garantizar continuidad, proteger vidas, mantener comunicación, y mando si arriba ocurre una catástrofe. En momentos de disturbios y protestas fuertes, como ocurrió en el año 2020, también se reportó el traslado del presidente a un área de resguardo. Eso generó debate mediático, pero desde la lógica de seguridad es un protocolo, no una opinión. Capa adicional. Amenazas químicas y biológicas. Cuando el aire también se convierte en un frente. Hay amenazas que no se ven, y por eso la protección no solo está en muros y armas, sino en protocolos. Se ha mencionado que el personal de protección cuenta con equipos que pueden colocarse rápidamente sobre la cabeza del presidente para protegerlo en caso de un ataque químico o biológico. Piensa en eso por un segundo. Es una medida pensada para actuar en el instante. También se habla de monitoreo del aire, filtración, análisis de lo que entra desde el exterior y presión controlada dentro del edificio para reducir el riesgo de que agentes contaminantes se infiltren. Si esto suena exagerado, recuerda que el objetivo de la seguridad presidencial es sobrevivir incluso a lo que parece improbable. Porque lo improbable, en ciertos momentos de la historia, deja de serlo. Capa adicional. La comida. El detalle cotidiano que se vuelve asunto de Estado. La idea de un catador presidencial se ha vuelto casi una leyenda moderna. Y las agencias de seguridad, por política, rara vez confirman detalles específicos de ese tipo. Aún así, lo que sí se entiende es que la cadena alimentaria del presidente se controla con rigor. Cualquier alimento que entra al complejo, ya sea para cocina interna, regalos o pedidos, pasa por revisiones, protocolos y supervisión. El personal que trabaja en cocina no se elige como en un restaurante común. Se investiga, se revisa, se controla. Y aunque no veamos a agentes mirando un plato con lupa, la lógica es simple. Una intoxicación no sería solo un problema médico. Sería un problema de seguridad nacional. Cierre. La idea principal que se queda contigo. Si tuviera que resumir todo en una sola imagen, te diría esto. La Casa Blanca no es solo una casa grande. Es un símbolo, una oficina, una residencia y un objetivo.
Por eso su seguridad no depende de una cosa. Depende de capas. Depende de la valla que frena, de los sensores que detectan, de los vidrios que resisten, del cielo que se vigila, de los protocolos que filtran, de equipos entrenados que reaccionan y de espacios subterráneos que garantizan continuidad. Y también depende de algo muy humano. La disciplina de hacer lo mismo todos los días sin relajarse, aunque no pase nada. Porque el día que pase algo, lo único que importa es haber estado listo desde antes. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si quieres, puedo escribir una segunda parte todavía más extensa, con un enfoque más narrativo, como si fuera un documental, o con un estilo más de historia y evolución de seguridad a través de los presidentes, siempre manteniendo un tono natural y apto para vos.